En la antigua casa familiar de la abuela en las afueras de Madrid, donde los ecos de risas infantiles aún resonaban en las paredes de azulejos desgastados. Me senté en silencio, observando cómo mi primo reía con su nueva novia. Susurrándole, ella solo es una amargada. Sonreí con calma y saqué el título de propiedad. Sus carcajadas se extinguieron como una vela en el viento. Esto no era un simple drama, era el clímax de un plan que había urdido durante 2 años. Y ahora llegaba el momento de cerrarlo. Me llamo Elena García. Y a mis 34 años. Me he convertido en el cuento con moraleja de la familia. No soy la prima adicta ni la que acumula divorcios como trofeos rotos. No. Soy peor, la que eligió la estabilidad sobre el espectáculo. La que trabaja en el departamento jurídico de una agencia inmobiliaria en el centro de Madrid. Conduce un SEAT Ibiza pagado al contado y vive en un pequeño piso de alquiler razonable en Chamberí. En los ojos de mi familia, eso me convierte en un fracaso. Elena sigue en ese mismo puesto, diría mi tía Carmen en cada reunión familiar, con esa voz empapada de falsa compasión. Algunos simplemente se estancan pronto. ¿Sabes? La ironía no se me escapaba. Mientras mis primos presumían de sus Audis alquilados y tarjetas de crédito al límite, yo construía en silencio mis ahorros. Y ellos subían historias a Instagram desde branches carísimos. Yo pasaba los sábados con la abuela Luisa, ayudándola a organizar sus medicinas y escuchando sus relatos sobre la posguerra. Esa época que forjó su sabiduría austera. Tú eres la única que me ve de verdad, me decía la abuela, apretando mis manos arrugadas. Los demás ven euros y metros cuadrados. ¿Ves a tu abuela? Tenía razón. Cuando su salud empeoró hace 2 años, fui yo quien ajustó mi horario laboral para las visitas al médico. Fui yo quien durmió en el sofá de la habitación del hospital cuando la neumonía la atacó con saña. Mientras tanto, mi primo Javier, el niño mimado con su licencia de agente inmobiliario y su sonrisa ensayada, solo aparecía cuando necesitaba su firma en algún papel. ¿Dónde está todo el mundo?, pregunté una noche especialmente dura, viéndola luchar con la máscara de oxígeno. ¡Ay! ¿Elena? Jadeó ella, con una mirada que lo decía todo. Están donde siempre han estado, esperando a que me muera. Esa honestidad brutal debería haberme impactado. Pero no lo hizo. Había visto los mensajes de grupo planeando quién se quedaría con qué. Las preguntas sutiles sobre su testamento durante las cenas dominicales. Como mi tía Marta, la madre de Javier, no paraba de mencionar lo injusto que era que la hermosa casa victoriana de la abuela estuviera vacía la mayor parte del tiempo. Podrías mudarte con alguno de nosotros, sugirió Javier una vez, con esa voz melosa de fingida preocupación. Esa casa tan grande ya es demasiado para ti. La abuela solo sonrió y cambió de tema. Pero noté cómo sus dedos se crispaban en la taza de té. Ellos nunca supieron que ella ya había tomado su decisión. Después de su muerte, guardé silencio durante el funeral. En la recepción, en las semanas en que los familiares revoloteaban como buitres, todos asumían que el testamento reflejaría lo que creían justo, una división equitativa entre sus 3 hijos. Con la casa vendida y repartida. Asumían mal. Pero les dejé asumir. Les dejé planear. Les dejé a Javier alardear de sus contactos con constructores que podrían reformar esa vieja casa y venderla por el triple. Les dejé a mi madre suspirar dramáticamente sobre cómo desearía mantener la casa en la familia. Pero ya sabes cómo son las cosas. Yo sabía exactamente cómo eran. Durante 2 años. Interpreté mi papel a la perfección. Pobre Elena. Aún soltera.
Aún alquilando. Aún con ese viejo SEAT. Aún apareciendo en las reuniones con vino del supermercado y escuchando las historias de éxito de todos. Aún sonriendo cuando la novia de turno de Javier me miraba con piedad apenas disimulada. Eres tan afortunada. Me dijo la última en Navidad. Sin hipotecas que te estresen. Sin hijos de los que preocuparte. Debe ser tan sencillo. Sonreí y asentí. Sí. Tan sencillo. Nunca se preguntaron por qué parecía tan serena. Nunca cuestionaron por qué no luché por nada tras la muerte de la abuela. Nunca notaron que dejé de mencionar mis problemas con el alquiler o mis supuestas deudas de tarjeta. Porque mientras ellos chismorreaban y se jactaban, yo trabajaba en silencio con abogados de herencias, archivando papeles y convirtiendo el último regalo de la abuela en mi venganza perfecta. Esa noche, en la reunión otoñal en la casa que todos codiciaban, finalmente entenderían que la fracasada de la familia había jugado un partido mucho más largo de lo que imaginaban. El aire otoñal traía el aroma de hojas secas y recuerdos añejos mientras los coches llenaban el camino de entrada de la casa victoriana de la abuela. Llegué temprano, aparcando mi SEAT detrás del cobertizo del jardín, donde no se viera de inmediato. Que pensaran que había venido en autobús otra vez. ¿Elena? La voz de mi madre resonó al bajar de su nuevo Mercedes, que había alquilado justo después del funeral de la abuela. ¿Has venido pronto? ¿Te trajo alguien? Me las arreglé. Dije, tomando la bandeja de paella de sus manos. Me dio un beso al aire en la mejilla. Ya mirando más allá de mí mientras llegaban más coches. La casa se llenó rápidamente. El tío Rafael y la tía Carmen llegaron con vino y comentarios velados sobre los impuestos de la propiedad. Su hijo, Miguel, recién salido de su tercer fracaso empresarial, empezó inmediatamente a señalar oportunidades de reforma a su novia inversora de turno. Pero era la entrada de Javier la que todos esperaban. No decepcionó. Llegando en un Tesla reluciente que sabía que había alquilado para la ocasión. Su novia, Sofía esta vez, emergió con tacones de diseño que se arruinarían al final de la noche. El heredero aparente ha llegado. Susurró mi madre. No lo bastante bajo. Javier entró como si ya fuera el dueño. Lo que supongo que creía que sería. Había estado soltando pistas durante meses sobre sus planes para la propiedad. Como ya tenía compradores interesados solo en el terreno. ¿Elena? Me dio el mismo abrazo ensayado que daba a sus clientes potenciales. ¿Sigues en esa agencia? ¿Cómo se llamaba? ¿Vista Inmobiliaria? Sí. Departamento Jurídico. Suplí, viéndole fingir que lo recordaba. Claro. Claro. Oye. Cuando reforme este sitio. Quizás te mande algún contrato. Guiñó el ojo como si me estuviera haciendo un favor. La cena se desarrolló con sus ritmos habituales. La tía Marta dominó la conversación con historias de su crucero reciente. El tío Rafael pontificó sobre la economía. Mis padres divorciados interpretaron su baile anual de civilidad. Sentados en extremos opuestos de la mesa. Pero unidos en su decepción hacia mí. Así que... ¿Elena? Empezó la tía Carmen. Con esa voz entre preocupación y condescendencia. ¿Estás saliendo con alguien? No en este momento. Respondí, cortando mi pollo con precisión deliberada. Bueno. Ya sabes lo que dicen, llega cuando dejas de buscar. Rió como si hubiera dicho algo original. Quizás si salieras más. Probaras las apps de citas. Sé que el mundo jurídico no está lleno de solteros elegibles. De hecho,
Intervino Sofía, girando su copa de vino. Tengo un primo soltero. Está entre trabajos ahora. Pero es un encanto. Quizás vosotros dos. Seguro que es demasiado selectiva. Interrumpió Javier, sonriendo a su novia. Elena siempre ha dejado que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. La mesa rió. Yo sonreí y tomé otro sorbo de agua. Hablando de perfecto. El tío Rafael dirigió la charla a su tema favorito. Esta casa es una mina de oro. El barrio se está gentrificando. Esa monstruosidad moderna a 3 calles vendió por 800.000 euros. Es un crimen dejarla vacía. Añadió la tía Marta, lanzando miradas significativas. Mamá habría querido que beneficiara a la familia. Bueno. Javier se recostó, su confianza llenando la habitación. He estado en contacto con promotores. Una vez resuelto lo legal, podríamos ver un buen pellizco. Suficiente para que todos estuviéramos cómodos. ¿Alguien ha oído del abogado de la herencia últimamente? Preguntó mi madre. Han pasado 2 años. ¿Cuánto tarda un testamento? Todos se volvieron hacia mí. La única profesional legal de la familia. Varía. Dije con suavidad. A veces hay complicaciones. ¿Complicaciones? La sonrisa de Javier se tensó. ¿Qué tipo de complicaciones? El testamento era directo. ¿No? ¿División igual entre los hijos? Puse el tenedor sobre la mesa. Alrededor. Todos habían dejado de comer, sintiendo el cambio en el aire. ¿Sabéis? Dije conversacionalmente. Es interesante cómo todos asumen saber lo que quería la abuela. ¿Qué quieres decir con eso? La voz de la tía Marta se agudizó. Solo que la abuela estaba llena de sorpresas. Me empujé la silla hacia atrás y me puse de pie. Hablando de lo cual. ¿Quién quiere postre? La tensión se alivió ligeramente mientras sacaba el flan. Receta de la abuela. Por supuesto. Pero capté las miradas preocupadas sobre el helado de vainilla. Como Javier sacó su teléfono para mandar un mensaje. Probablemente a su amigo abogado. No tenían idea de que estaban comiendo su última cena en esta casa. Los platos de flan estaban medio vacíos cuando Javier decidió actuar para su público. Había tomado 3 copas de vino. Suficiente para soltar la lengua. Pero no para excusar lo que vino después. ¿Sabéis qué es gracioso? Dijo, gesticulando con su tenedor hacia mí. Todos preocupados por la herencia. Pero al menos todos aportamos algo. Mira a Miguel, sus empresas no han triunfado aún. Pero lo intenta. Incluso la tía Carmen con su tiendita en Etsy. Seguí comiendo. Cada bocado deliberado y calmado. Pero Elena aquí. Continuó, calentándose con el tema. Lleva en el mismo puesto ¿cuánto? ¿6 años? ¿7? Aún alquilando ese pisito en Chamberí. Es un dormitorio. Corregí en voz baja. Claro. ¿Perdón? Un dormitorio. Compartió una mirada con Sofía. Que río por compromiso. Mi punto es que, cuando vendamos esto, quizás Elena pueda tener algo de estabilidad. Quizás incluso comprar algo en vez de tirar dinero en alquiler cada mes. Javier, advirtió su madre a medias. Pero sonreía. Solo intento ayudar. Se volvió a Sofía, hablando alto para que todos oyeran. Ella solo está amargada por todo.
Siempre lo ha estado. Algunos no soportan ver a otros triunfar. Las palabras flotaron como un desafío. Alrededor de la mesa. Vi expresiones mixtas, vergüenza en algunos. Diversión en otros. Piedad en la mayoría. Mi madre miró su plato. Mi padre comprobó su teléfono. Amargada. Repetí. Dejando el tenedor. Es una palabra interesante. Venga. Elena. No seas tan sensible. Javier puso los ojos en blanco. Todos sabemos que eras la favorita de la abuela. Debe picar que no lo hiciera oficial. Javier. Esta vez el aviso de la tía Marta fue más agudo. Solo digo lo que todos piensan. Pasó todo ese tiempo aquí. Probablemente esperando un trozo mayor del pastel. Rió con su propio chiste. Pero la abuela fue justa, división igual. Como debe ser. Me levanté despacio. Yendo a mi bolso colgado junto a la puerta. La habitación observó en silencio incómodo mientras sacaba una carpeta manila. ¿Sabes qué? Javier. Tienes toda la razón. Era la favorita de la abuela. Volví a la mesa. Carpeta en mano. Y lo hizo oficial. La risa se le atragantó. ¿Qué significa eso? Demandó el tío Rafael. Coloqué la carpeta en la mesa. Pero no la abrí aún. Significa que hace 2 años. Mientras Javier llevaba abogados al hospital. Intentando que la abuela firmara papeles bajo morfina. Ella ya había hecho otros arreglos. Eso es mentira. Javier se puso de pie de un salto. Nunca. 15 de octubre de 2022. 3:45. Trajiste al abogado David Moreno a la habitación de la abuela mientras yo iba por café. Las enfermeras me lo contaron después. Sonreí agradablemente. Les pareció raro que intentaras hacer negocios legales con una mujer que apenas podía mantenerse consciente. El rostro de la tía Marta palideció. Solo intentábamos ayudarla a ordenar sus asuntos. Intentando engañarla para que firmara un nuevo testamento. Uno que me excluyera específicamente. Abrí por fin la carpeta. Sí. Lo sé también. La abuela podía estar enferma. Pero no era tonta. No sabes de qué hablas. Balbuceó Javier. ¿No? Saqué el primer documento. Esta es una declaración jurada de la enfermera Patricia López. Afirmando que vio como tú y tu madre presionabais a la abuela para firmar documentos que no podía leer. ¿Quieres que siga? La habitación se volvió sepulcral. Sofía miró entre Javier y yo. La confusión reemplazando su arrogancia anterior. Esto es ridículo. Bufó el tío Rafael. Aunque Javier cometiera errores. No cambia el testamento. El original. Tienes razón. Asentí. No lo cambia. El que la abuela ejecutó con su abogada real. Margarita Chen. El 3 de septiembre de 2022. 6 semanas antes de la visitita hospitalaria de Javier. Saqué otro documento. Totalmente legal. Con testigos. Archivado en el juzgado. ¿Qué dice? La voz de mi madre era un susurro. Miré directamente a Javier. Dice que la abuela dejó la casa a la única familiar que la vio como abuela en vez de como oportunidad inmobiliaria. La erupción fue inmediata. Voces alzadas. Sillas arrastradas. Acusaciones volando. El rostro de Javier se había vuelto rojo alarmante. La manipulaste. Gritó. La volviste contra sus propios hijos.
No, dije con calma, alzando la voz lo justo para cortar el caos. Le sostuve la mano durante la quimio. Limpié cuando no podía llegar al baño. Escuché sus historias por milésima vez y aún reí sus chistes. Eso no es manipulación. Javier. Eso es amor. Esto no se quedará así. Siseó la tía Marta. Lo impugnaremos. Ningún juez creerá que una mujer en plenas facultades dejaría su casa a la nieta que la cuidó en vez de a los hijos que intentaron estafarla. Saqué el documento final. Esta es la transferencia de propiedad completada hace 6 meses. Soy dueña de esta casa. Libre y clara. El silencio que siguió fue ensordecedor. La habitación quedó congelada mientras les dejaba absorber la realidad. Luego, como una presa rompiéndose, todos empezaron a hablar a la vez. Me senté de nuevo y observé el espectáculo. Esto es imposible, repetía el tío Rafael, agarrando el título para examinarlo. Mamá no habría. No podría. Pero lo había hecho. Y ahora era hora de que entendieran exactamente cómo habíamos llegado aquí. ¿Queréis saber la verdad?, dije, cortando sus protestas. Os contaré el día en que la abuela decidió cambiar su testamento. Aún lo veo claro. La abuela, incorporada en su cama de hospital, más alerta de lo que había estado en días. Era uno de esos momentos raros durante el tratamiento en que la niebla se disipaba y era completamente ella. ¿Elena? Dijo, apretando mi mano con fuerza sorprendente. Necesito que llames a Margarita López para mí. Está en mi agenda. Margarita López resultó ser la compañera de universidad de la abuela que se había convertido en abogada de sucesiones. Alguien que la familia no conocía. Alguien que no podía ser influida ni presionada. Pensé que el señor Moreno era tu abogado. Dije. La abuela me miró con ojos que cortaban como cristal. David Moreno es el amigo de Javier que me llama 2 veces por semana para que actualice mis documentos. Puedo ser vieja, ¿Cariño? pero no estoy chocha. Ese día supe de la campaña de Javier, las llamadas. Las visitas con papeles ya redactados. Las amenazas sutiles de meterla en una residencia si no cooperaba con los deseos de la familia. Ella lo sabía todo. Se lo conté a la habitación atónita, cada mensaje intrigante en vuestro chat de grupo sobre dividir sus bienes. Cada conversación sobre qué promotor pagaría más. Especialmente sabía de la reunión familiar que hicisteis sin mí, donde discutisteis declararla incompetente. Eso fue solo charla, protestó la tía Carmen. Estábamos preocupados por sus decisiones. Preocupados por sus cuentas bancarias. Saqué mi teléfono. ¿Queréis oír la grabación? Sus rostros palidecieron. No sabían del hábito de la abuela de dejar su teléfono encendido durante sus visitas, grabando en silencio sus verdaderas intenciones. Reprodúcela, desafió Javier, aunque su fanfarronería se resquebrajaba. Toqué la pantalla. La voz de Javier llenó la habitación. Pequeña pero inconfundible. Mira. La vieja no tiene mucho tiempo. Si la hacemos firmar los papeles, podemos poner la casa en venta para primavera. Nunca se enterará. Sofía se apartó de él, su expresión pasando de confusión a asco. Eso está sacado de contexto. Tartamudeó Javier. ¿Lo está? ¿Quieres que reproduzca la parte donde discutís contratar a una enfermera para mantenerme ocupada durante vuestras visitas al abogado? ¿O donde la tía Marta sugiere echar algo en el té de la abuela para hacerla más dócil? Nunca lo hicimos de verdad.
Chilló la tía Marta. No. Pero lo discutisteis delante de una mujer moribunda. Vuestra propia madre. Dejé que el desprecio se notara en mi voz. ¿Ella? La abuela había guardado un diario en los últimos meses. Páginas llenas de entradas cortas pero incisivas que documentaban cada traición. Cada desprecio disfrazado de preocupación. Lo saqué de la carpeta, abriéndolo en una página marcada. Escuchad esto, dije, empezando a leer con voz steady. 22 de septiembre. Javier puso mi casa en Airbnb. Mi vecina, la señora Ruiz, me mostró el anuncio. 500 euros la noche para que extraños duerman en mis camas. Usen mis cosas. Cree que soy demasiado vieja para Internet. El chiste es para él. El rostro de Javier pasó por varios tonos de rojo. 1 de diciembre. Carmen le dijo a su peluquera que tengo demencia. La peluquera me llamó preocupada. Estoy afilada como un cuchillo. Pero mi hija necesita una excusa para que no firme sus papeles. Qué gracioso como la demencia ataca solo cuando necesitan firmas. Vale. Susurró la tía Carmen. Por favor. Vale. Tiene entradas para todos vosotros. Páginas y páginas. Pero esta es mi favorita. Del 15 de enero de 2022, Elena se quedó anoche. Me hizo el té como me gusta sin preguntar. Arregló el gozne chirriante de la puerta del baño. Ni una vez miró su teléfono durante la cena. Me ve. Solo a mí. No a una cuenta bancaria con pulso. He tomado mi decisión. Cerré el diario. Os quería a todos pese a todo. Pero el amor no significa premiar el mal comportamiento. Lo aprendió criándoos. Esto es cruel, dijo mi padre en voz baja. No. Papá. Cruel es dejar a tu madre enferma sola en su cumpleaños porque hay un partido. Cruel es decirle que se está convirtiendo en una carga cuando pidió que la llevaran a quimio. Cruel es tratar sus últimos años como una cuenta atrás para cobrar. Saqué una caja de debajo del aparador. Estos son las tarjetas de cumpleaños que nunca os envió. Las que escribió diciéndoos cómo se sentía de verdad. Las escribió pero decidió que la armonía familiar era más importante que la honestidad. Incluso muriendo. Protegió vuestros sentimientos. ¿Por qué haces esto?, preguntó Miguel. Genuinamente perplejo. Porque por una vez alguien en esta familia necesita decir la verdad. Los miré a cada uno. ¿Sabéis la ironía real? Si siquiera uno de vosotros hubiera mostrado amor genuino. Cuidado genuino. Os habría incluido. Reescribió su testamento 3 veces. Esperando que alguien la desmintiera. Saqué 3 documentos. Enero de 2021. Mayo de 2021. Septiembre de 2021. Cada vez. Dejaba una porción a quien le hubiera mostrado bondad. Cada vez tuvo que revisarlo porque esa bondad iba seguida de peticiones de dinero. Intentos de manipulación o negligencia pura. No lo sabíamos, dijo mi madre débilmente. No os importaba. Hay una diferencia. Recogí los documentos. ¿Sabéis qué dijo el día que firmó el testamento final? Dijo, Elena. No te dejo mi casa. Te dejo mi hogar. Porque eres la única que sabe la diferencia. Sofía, que había estado en silencio todo el tiempo, se levantó de pronto. Creo que deberíamos irnos. Javier. Cariño. Espera. No. He oído suficiente.
Me miró con algo parecido al respeto. Lo siento por lo de antes. Lo de amargada. No entendía. La mayoría no lo hace. Dije simplemente. Eso es lo que contaban con ello. Uno por uno. Empezaron a recoger sus cosas. El brevado se había ido. Reemplazado por la aceptación hosca de la derrota. Pero no había terminado del todo. Antes de iros. Llamé. Hay una cosa más. La abuela os dejó a cada uno exactamente un objeto. Regalos simbólicos. Están en el estudio. Dudaron. Luego entraron en el estudio de la abuela como niños regañados. Sobre el escritorio había 5 paquetes envueltos. Cada uno con un nombre. El tío Rafael abrió el suyo primero, 1 metro de medir. Cruel. Murmuró. La tía Marta encontró una cuchara de plata oxidada. Porque nací con una en la boca. Dijo amargamente. Entendiendo al instante. El regalo de Javier era un tarjetero vacío. La metáfora no era sutil. La tía Carmen recibió un pequeño espejo. Se miró en él. Lágrimas cayendo. El paquete de mi madre contenía una fotografía, ella y la abuela en mi graduación universitaria. La última vez que mamá había parecido orgullosa de nosotras. Lo planeó todo. Dijo el tío Rafael. ¿Todo esto? Con mi ayuda. Admití. Dijo que lo más duro de morir no era irse. Era saber que dejaba atrás una familia que valoraba su herencia más que su memoria. Así que sí. Lo planeamos. Cada detalle. Porque si ibais a actuar como buitres. Quería asegurarse de que supierais que ella lo sabía. ¿Qué te dejó a ti? Preguntó Javier. Además de todo. Quiero decir. ¿Cuál fue tu regalo simbólico? Saqué la pequeña caja envuelta que llevaba en el bolsillo. Dentro estaba el anillo de boda de la abuela y una nota, para cuando encuentres a alguien que vea tu valor. El amor no se mide en valor de mercado. Abuela. La habitación cayó en silencio una última vez. Eran las 9:15 cuando dije. Comprobando mi teléfono, se acabó el tiempo. El éxodo empezó despacio. Luego aceleró mientras la realidad se asentaba. Me quedé en el vestíbulo. Viéndolos pasar como en un cortejo fúnebre. Que en cierto modo lo era, la muerte de sus ilusiones. Su sentido de derecho. Su narrativa construida donde yo era la fracasada y ellos los triunfadores. La tía Carmen se detuvo en la puerta. Apretando su espejo. ¿Tanto nos odiaba? No os odiaba en absoluto. Dije honestamente. Eso es lo que lo hace peor. Os quería y vio cómo queríais su dinero más que a ella. Se fue sin otra palabra. El tío Rafael fue el siguiente. Mandíbula apretada. Metro en el bolsillo. Esto no acabará aquí. Advirtió. La familia no se hace esto. Tienes razón. Asentí. La familia no se hace esto. Y sin embargo, aquí estamos. Su mujer lo arrastró antes de que respondiera. Mis padres se fueron por separado. ¿Cómo habían llegado? Mamá se detuvo a mi lado. Buscando palabras que no venían. Finalmente. Solo sacudió la cabeza y salió. Papá consiguió un quedo, lo siento. Aunque si por esa noche o por años de negligencia. No podía decirlo. Miguel se escabulló en silencio con su novia. Que había observado toda la escena con la fascinación de quien ve un accidente. Se guardaría esta historia.
Probablemente la convertiría en consejo para startups sobre negocios familiares fallidos. Al menos aprendería algo. La tía Marta pasó apresurada, intentando mantener la dignidad mientras apretaba su cuchara oxidada. Te arrepentirás cuando estés vieja y sola. Siseo. ¿Cómo estaba la abuela? Repliqué. Sola excepto por la nieta que la quería de verdad. Eso la calló. Finalmente. Solo quedaban Javier y Sofía. Ella estaba junto a la puerta, llaves en mano. Claramente harta de todo. Pero Javier no estaba listo para admitir la derrota. ¿Crees que has ganado?, dijo. Voz baja y peligrosa. Pero conozco gente. Gente importante. Esta casa no será tuya por mucho. Javier. Dije con calma. ¿Recuerdas qué hago para vivir? Parpadeó, descolocado por la pregunta. Trabajo en jurídico en Vista Inmobiliaria. Llevo 7 años. ¿Sabes en qué me especializo? Su rostro palideció al entender. Derecho inmobiliario. Específicamente transferencias de herencias y disputas de títulos. Sonreí. No solo me dejó su casa. Javier. Me la dejó a alguien que sabe exactamente cómo conservarla. Cariño. Vámonos. Llamó Sofía desde la puerta. Esto se está poniendo patético. Javier la ignoró. Me tendiste una trampa. Ese trabajo. ¿Todo esto? El trabajo vino primero. El cáncer de la abuela después. Pero sí. Salió perfecto. Me acerqué. ¿Quieres saber lo mejor? Tengo suficiente evidencia de tu fraude no solo para presentar cargos criminales, sino para que te revoquen la licencia inmobiliaria para siempre. Su boca se abrió y cerró como un pez. Pero no lo haré. No si te vas ahora y no vuelves nunca. Considéralo cortesía profesional. Javier. La voz de Sofía fue cortante. Me voy con o sin ti. Miró entre nosotras, calculando probabilidades que no le favorecían. Finalmente, se volvió para irse. Oh. Javier. Llamé. Una cosa más. Ese Tesla en la entrada. La compañía de alquiler llamó antes. Están preocupados por el pago atrasado. Al parecer, tu tarjeta fue rechazada. Su rostro se tiñó de escarlata. Sin una palabra. Salió furioso, cerrando la puerta con fuerza suficiente para hacer tintinear las ventanas. Me quedé en el silencio repentino, escuchando coches arrancar y alejarse. Uno por uno. Los sonidos se desvanecieron hasta que solo quedó el tic-tac del reloj de pared. La casa pareció exhalar, asentándose de nuevo en paz. Caminé por cada habitación, viéndola claramente por primera vez en horas. No como el campo de batalla en que se había convertido, sino como el hogar de la abuela. Nuestro hogar ahora. En el salón. Su labor de punto aún estaba en la cesta junto a su sillón. La cocina olía levemente a canela del flan. Cada superficie guardaba un recuerdo que nada tenía que ver con valores inmobiliarios. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi mejor amiga. Ana, ¿cómo fue? ¿Necesitas refuerzos? Se acabó. Respondí. Se han ido todos. Vino mañana para celebrar. Definitivamente. Trae el bueno. Ahora me lo puedo permitir. Sonreí.
imaginando su reacción cuando me buscaran en Google mañana y descubrieran mi reciente ascenso a consejera jurídica senior. Un detalle que había ocultado a la familia porque nunca preguntaron por mí de trabajo sin salida. En el estudio, encontré el último objeto que la abuela había dejado. No un regalo simbólico, sino práctico, una tarjeta de una empresa de seguridad de alta gama. Con una nota: cambia las cerraduras el lunes por la mañana. Con amor. Abuela. Incluso en la muerte. Pensaba en todo. Me serví un vaso de su buen Jerez, el que escondía detrás de los libros de cocina, y lo alcé hacia su retrato sobre la chimenea. Lo hicimos. Abuela. Dije al cuadro. Mostraron exactamente quiénes eran. Y yo les mostré quién soy. Casi podía oír su risa. Esa risa rica que reservaba para ocasiones especiales. Le habría encantado esa noche, el drama. Las revelaciones. Los golpes emocionales perfectamente cronometrados. La abuela siempre decía: si vas a quemar puentes, asegúrate de que el fuego sea lo bastante brillante para que todos lo vean. Mi teléfono sonó. Un número desconocido. Hola. Señora García. Soy Jaime Morales de Morales y Asociados. Entiendo que podría necesitar representación legal en un asunto de herencia. Casi reí. Por supuesto. Ya habían empezado a llamar a abogados. Señor Morales. Aprecio su entusiasmo. Pero no necesitaré representación. Pausé. Quizás quiera avisar a sus colegas también. Ahorrará tiempo a todos. Entiendo. ¿Puedo preguntar por qué? Porque ya he ganado. Dije simplemente. Y colgué. La casa era mía. El dinero era mío. Pero más importante, la verdad estaba fuera. No más fingir que éramos una familia feliz. No más sonreír ante insultos. No más ser la responsable mientras me trataban como a una fracasada. Había terminado de ser amargada. Ahora solo era libre. El reloj acababa de dar las 10 cuando oí un coche entrar en la entrada. Mi mano fue instintivamente al teléfono, lista para llamar a la policía si era necesario. Pero por la ventana vi el Tesla de Javier. Aún encendido. Faros cortando la oscuridad. Salió solo. Sofía Nowhere to be seen. Sus hombros caídos. Todo el brevado anterior drenado. Cuando llamó, no fue el golpe agresivo que esperaba, sino algo casi tímido. Abrí la puerta. Pero no lo invité a entrar. Las campanas de viento de la abuela cantaban suavemente en la brisa otoñal. Sofía me dejó. Dijo sin preámbulos. Llamó a un Uber en la gasolinera. Dijo que no quería estar con alguien que estafaría a su propia abuela. No dije nada. No había nada que decir. No paro de pensar en lo que dijiste sobre que la abuela lo sabía todo. Parecía mayor de repente. Todo su lustre despojado. ¿De verdad tenía grabaciones mías llamando la vieja chocha? Entre otras cosas. Se encogió. No lo decía en serio. Solo intentaba impresionar a la gente. Hacerles creer que era un pez gordo que controlaba todo. Intentaste controlar los bienes de una mujer moribunda. ¿Cómo creías que acabaría? Pensé que era listo. Estratégico. Rió amargamente. Resulta que era exactamente lo que la abuela siempre dijo: un hombre pequeño con grandes ambiciones y sin corazón para respaldarlas. La honestidad brutal me sorprendió. Este no era el Javier que conocía. Me dijo una vez. Continuó.
que le recordaba a su hermano. El que intentó vender la finca familiar durante la posguerra mientras su padre estaba enfermo. Dijo que tenía la misma sonrisa al mentir. No lo sabía. Porque probablemente estabas dentro ayudándola con algo mientras me lo contaba. Me miró a los ojos. Eso es lo que no me quito de la cabeza. Tú siempre estabas ahí, cada cumpleaños. Cada fiesta. Cada martes random cuando necesitaba compras. Y nosotros solo aparecíamos cuando necesitábamos algo. Sí. Dije simplemente. Lo hacíais. Voy a perder mi licencia. ¿Verdad? Cuando se sepa lo del fraude. Eso depende enteramente de ti. Mantente alejado. No impugnes nada. No esparzas mentiras sobre mí o la abuela. Vive tu vida en otra parte. Y yo viviré la mía aquí. Asintió despacio. Sofía tenía razón. No estás amargada. Solo estás harta. Completamente harta. Se volvió para irse. Luego pausó. Por lo que vale. La casa se ve bien. ¿La has cuidado? Alguien tenía que hacerlo. Sí. Caminó de vuelta a su coche. Luego gritó una última vez, Elena. La abuela estaría orgullosa de ti. No por esta noche. Aunque le habría encantado el espectáculo. Sino por todo lo demás. Por verla. Lo vi alejarse. Luces traseras desapareciendo en la noche. Esta vez. Sabía que no volvería. Dentro. Cerré la puerta y activé la alarma. Otra mejora que había hecho sin decirle a nadie. La casa se sentía diferente ahora. Más ligera. Como si 2 años de secretos la hubieran pesado. Y ahora podía respirar por fin. Subí las escaleras a lo que había sido la habitación de la abuela. Ahora mía. Sus gafas de lectura aún estaban en la mesilla. Marcando su lugar en una novela de misterio que nunca terminó. Se la leí durante esas últimas semanas cuando sus ojos estaban demasiado cansados. Pero su mente aún anhelaba historias. Desde la ventana. Podía ver todo el barrio, los olivos que plantó hace 40 años. Ahora gigantes guardianes. Las casas llenas de familias que realmente lloraron cuando murió. Que aún preguntaban por sus jardines. Esto era un hogar en una comunidad. No solo un activo en un portafolio. Mi teléfono se iluminó con mensajes, Ana. Laura. Colegas que habían visto la página inmobiliaria de Javier misteriosamente oscurecerse. Las noticias viajan rápido en nuestra industria. Para el lunes. Todos sabrían lo sucedido. La vergüenza familiar. La que habían burlado en cada reunión. Acababa de ejecutar la toma de propiedad más perfecta que jamás verían. Pero eso era problema del lunes. Esa noche. Tenía una última tarea. Fui a la cocina y saqué la botella de champán que la abuela había escondido detrás de los productos de limpieza. Veuve Clicquot. Su favorito. Una nota adhesiva en su letra, para Elena cuando termine. Sabía que la encontraría. Sabía que necesitaría este momento de celebración y cierre. Descorté y serví una copa. Luego caminé por cada habitación. Brindando por los recuerdos. El comedor donde me enseñó a jugar al mus. Advirtiéndome que saber cuándo retirarse era tan importante como saber cuándo ir a por todo. La biblioteca donde leíamos juntas. Su voz dando vida a las historias. La cocina donde compartía sus recetas y su sabiduría a partes iguales. Finalmente. Me planté de nuevo ante su retrato. El artista la había capturado perfectamente, esa sonrisa sabia.
Los ojos agudos que no se perdían nada. Las manos que habían trabajado duro y amado más duro. Vieja loca y brillante. Dije, alzando mi copa. Convertiste tu propia muerte en la lección definitiva. Nunca la olvidarán. Y yo tampoco. Mañana vendrían los contratistas. Cambiarían las cerraduras. Empezarían las reformas. Convertiría esta casa en todo lo que la abuela soñó que podía ser. Un lugar de calidez y bienvenida para gente que entendía que los hogares se construyen con amor. No con documentos legales. Pero esa noche, en el silencio de la victoria, terminé el champán y tracé mis planes. La reunión familiar había terminado. Las máscaras habían caído. La mujer amargada que burlaban había heredado todo. Justo como la mujer sabia que los crió lo había planeado. Solo es una amargada. Había reído Javier a su novia, intentando impresionarla con su crueldad. No. Javier. No era amargada. Era paciente. Y al final, la paciencia paga mejores dividendos que cualquier trato inmobiliario apresurado. Alcé mi copa vacía una última vez al retrato de la abuela. Juego terminado. Gano yo.